La Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana fue un gran movimiento armado que inició en 1910 como una propuesta de cambio político, pero su principal problema era el conflicto agrario. El gobierno de Porfirio Díaz había durado más de 30 años. A este periodo se le conoce como el Porfiriato. Esta dictadura se caracterizó por una superexplotación y abusos cometidos contra el pueblo. Tuvo una modernización inequitativa e injusta socialmente, aunque muy eficaz económica y políticamente, concentrando estos dos poderes en un pequeño grupo de personas que reconocían a Díaz como su dirigente. Aunque el país se encontraba en una muy buena situación económica, las desigualdades sociales eran grandes. Las haciendas crecieron y las comunidades indígenas se vieron obligadas a vender sus tierras a muy bajo costo y a emigrar en busca de trabajo o quedarse como trabajadores de las haciendas a cambio de techo y comida. Los campesinos eran sometidos y sus derechos no eran respetados por los hacendados. En 1908, Díaz dijo a un prestigioso periodista estadounidense que al finalizar su mandato se retiraría y que el pueblo estaba listo para elegir a sus propios gobernantes. Eso renovó las esperanzas de quienes anhelaban un cambio. En Coahuila, Francisco Ignacio Madero, empresario agrícola y político, creó el partido antirreeleccionista para competir contra el presidente Díaz, quien ya había cambiado de opinión y volvía a presentarse en las elecciones. Madero viajó por el país creando clubes antirreeleccionistas, contando con personas independientes de todos los estados y creando una red de apoyo, hasta que en su paso por San Luis Potosí fue arrestado bajo los cargos de conato de rebeldía y ultraje a las autoridades. Así, en la cárcel, Madero no podría ser electo. Las elecciones se llevaron a cabo el 21 de junio de 1910 y Porfirio Díaz se eligió nuevamente por medio de fraude. Madero logró escapar de la prisión y se refugió en San Antonio, Texas, en los Estados Unidos. Algunos líderes antirreeleccionistas fueron a su encuentro. Desde allí dieron forma al Plan de San Luis Potosí, llamando al pueblo mexicano a tomar armas en contra del gobierno de Díaz, y con la promesa de una reforma agraria que les devolvería sus tierras y sus derechos. Esto sería el 20 de noviembre de 1910. Este llamado fue respondido en centenares de puntos del país por dirigentes comunitarios campesinos, estallando así la revolución. Al Plan de San Luis se adhirieron Francisco Villa y Pascual Orozco, opositores a la dictadura en el norte del país, y Emiliano Zapata en el centro-sur. El 21 de mayo de 1911, en Ciudad Juárez, los maderistas llegaron a un acuerdo con los representantes de Díaz, quienes viajaron para terminar con el conflicto. Madero sería presidente bajo el lema sufragio efectivo, no reelección. El 25 de mayo de 1911, Díaz renuncia y se nombra a Francisco León de la Barra como presidente interino, mientras Madero pacificaba al país y llamaba a nuevas elecciones. Después de la firma del pacto y algunos disturbios en la Ciudad de México, Díaz embarca hacia París, donde morirá 4 años después. De la Barra representaba al viejo régimen y logró que Zapata desconfiara de Madero. Aún así, organizó las elecciones donde Madero ganó, reconociendo su triunfo legalmente. El 6 de noviembre de 1911, Francisco Madero tomó posesión de la presidencia de la República. Decretó una ley de no reelección para el presidente, vicepresidente y gobernadores de los estados, y mostró apertura a las libertades ciudadanas. Madero recibía reclamos de los hacendados en contra de los campesinos. También recibía quejas de los campesinos encabezados por los líderes de los ejércitos revolucionarios, especialmente por Zapata. Pero Madero hablaba de un largo proceso legal y quería que Zapata entregara las armas. El Plan de Ayala, elaborado por Zapata, firmado el 28 de noviembre de 1911, desconocía al gobierno del presidente Madero, a quien acusó de traicionar las causas campesinas. Su lema era: la tierra es para quien la trabaja. Madero no puede satisfacer las demandas que su propia movilización social había levantado y se producen nuevos alzamientos. Zapata en el sur y Orozco y Villa en el norte hostigaban a Madero. Este decidió usar su último recurso, el ejército federal bajo el mando del general Victoriano Huerta. Las tropas se movilizaron para reprimir a los insurgentes. En esta segunda fase sobrevino un golpe militar en la Ciudad de México, protagonizado por los restos del ejército porfirista que no había sido tocado por Madero.
Entre el 9 y el 18 de febrero de 1913 se produjeron en la Ciudad de México sangrientos combates que dejaron centenares de muertos. Este episodio fue conocido como la Decena Trágica. El general Victoriano Huerta, a través de la embajada americana, entra en componendas con los rebeldes y apresa a Madero y lo obliga a su dimisión. Y por tanto, en su renuncia, Huerta llega al poder. La noche del 22 de febrero de 1913, Madero y el vicepresidente Pino Suárez son acribillados. Venustiano Carranza en Coahuila, Pancho Villa en Chihuahua y Álvaro Obregón en Sonora empiezan a avanzar militarmente contra el viejo ejército de la dictadura en la fase más cruenta de la revolución. Conforme avanzaban estos ejércitos hacia el centro del país, iban expulsando a los huertistas de los estados y estableciendo nuevos pactos con las clases medias y sectores populares. Carranza lanza el Plan de Guadalupe, en el que llama a pelear contra Huerta para regresar al orden constitucional. Villa se une a Carranza y van conformando un grupo político. Zapata, por su parte, nunca reconoció a Carranza y continuó por su cuenta la lucha contra Huerta en el sur. Los constitucionalistas contaban con el apoyo de otro actor fundamental en la región, los Estados Unidos de América. En 1913, Estados Unidos ve a Carranza como el líder que controla militar, política y socialmente el norte del país, donde estaban concentradas las inversiones norteamericanas. Con el pretexto de un incidente armado entre fuerzas huertistas y norteamericanas que vigilaban la zona petrolera de Tampico, el presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, ordenó la ocupación del puerto de Veracruz, la cual se consumó el 21 de abril de 1914. Estados Unidos sabía que venían armas desde Europa para el gobierno huertista. Entonces decide impedir la llegada de estas armas para decir que habían colaborado en la derrota del huertismo y la instalación de un nuevo gobierno, y por lo tanto tendrían derecho a exigir ciertas concesiones. Estados Unidos pensaba en sus inversiones y la futura política petrolera. Zapata resistía en Morelos. Villa y su división del norte incrementaban sus fuerzas armadas. A pesar de las diferencias de los ejércitos de Villa, Carranza y Zapata terminaron por arrinconar al gobierno de Huerta, quien finalmente huyó el 14 de julio de 1914. El 20 de agosto de 1914, Carranza asumió la presidencia de la República. Así se daba cumplimiento al Plan de Guadalupe y con ello aparentemente se daría fin a la guerra. Carranza envió a Álvaro Obregón a Chihuahua para negociar con Villa el reconocimiento de su gobierno. Ante los zapatistas actuó de manera similar a la de Madero. Exigió el sometimiento incondicional. El Ejército Libertador del Sur refrendó su bandera de lucha, el Plan de Ayala, que decía que una convención de los jefes revolucionarios de todo el país debía elegir el gobierno provisional de la República. La posición de Villa y Zapata era ofensiva contra Carranza, y esto anunciaba la futura contienda. En octubre de 1914, Carranza intentó llevar a cabo una convención de líderes revolucionarios a su manera, pero Villa y Zapata se negaron a participar porque la convención se llevaría a cabo en la capital controlada por los carrancistas. Carranza aceptó trasladar la convención a Aguascalientes. Zapata se negó a reconocer la soberanía de la asamblea y expuso que era imprescindible que Carranza renunciara a la presidencia. Derrotados en la convención, Carranza y Obregón huyeron hacia Veracruz. En la convención se decide que había que nombrar a un nuevo presidente provisional, Eulalio Gutiérrez. A pesar de haber sido elegido con el apoyo de Villa, Eulalio Gutiérrez consumó una nueva traición y comenzó a conspirar a favor de Carranza y Obregón. Al enterarse Villa de esta situación, volvió a la capital y obligó a Gutiérrez a huir a escasas semanas de haber asumido la presidencia. A principios de 1915, parecía que Villa y Zapata habían ganado la partida, pero Carranza y Obregón no estaban derrotados, y desde Veracruz preparaban un poderoso ejército. Así inicia la penúltima fase de la revolución: convencionistas contra constitucionalistas, Villa y Zapata contra Carranza. Tras la huida del presidente provisional, Eulalio Gutiérrez, en enero de 1915, los villistas tomaron el poder de la Ciudad de México. Parecía que el destino de la revolución quedaba en manos de Villa y Zapata. Desde Veracruz, Carranza empieza una labor de guerra y se hace de aliados, de tal manera que Villa queda en el norte, Zapata en el sur, y el control de las zonas productivas más importantes va siendo ganado por Carranza.
hasta dejar a Villa y Zapata simplemente como grupos guerrilleros. El principal general de Carranza, Álvaro Obregón, inició una campaña al norte del país con el objetivo de destruir el ejército de Villa. Las operaciones militares duraron meses y con terribles consecuencias sobre una población que ya sufría 5 años de guerra continua. Al paso del tiempo, la producción agrícola se vino abajo y la población sufrió una escasez de alimentos que cobró muchas vidas. Entre abril y julio de 1915, los carrancistas derrotaron a los villistas. Carranza, habiendo ganado poderío y con los Estados Unidos apoyándolo, invitó a villistas y zapatistas a reunificarse bajo su autoridad. Ellos se negaron a deponer las armas y la lucha continuó. Al mismo tiempo, Carranza publicaba su programa de gobierno que proponía, además de la restitución de su poder como presidente, algunas de las reformas en materia agraria que hasta el momento habían sido ignoradas por el carrancismo. El 6 de enero de 1915, Carranza hace la primera ley en cuestión agraria. El gobierno de los Estados Unidos llamó a una reunión panamericana con representantes de Argentina, Brasil, Chile, Bolivia, Guatemala y Uruguay para intentar solucionar el conflicto mexicano, legitimando al gobierno de Carranza. Villa, por su parte, se negaba a entregar las armas y acusaba a Carranza de haber vendido a México a los Estados Unidos. Hacia finales de 1916, Carranza organizó una convención para la reforma de la Constitución para legitimar su mandato. La importancia de la Constitución de 1917 para México fue central, porque se convirtió en el proyecto nacional para todo el siglo XX. Allí se consagraron los derechos individuales, el derecho a la tierra, el derecho al trabajo y a las condiciones laborales dignas, el derecho a una educación libre, laica y gratuita, la libertad de culto y la separación definitiva entre Estado e Iglesia, así como la creación del Congreso mexicano y las cámaras de senadores y diputados. Promulgada la nueva Constitución, Carranza llamó a elecciones en las cuales resultó ganador. De esta manera, el 1 de mayo de 1917 prestó juramento como presidente. A pesar de que el artículo 27 de la nueva Constitución incorporaba los reclamos de las comunidades campesinas por las tierras, su gobierno no llevó a cabo la reforma agraria que exigían Villa y Zapata. Uno de los posibles sucesores de Carranza a la presidencia, Pablo González, fue el encargado de perseguir a Zapata en el estado de Morelos. Mediante un elaborado engaño, Zapata fue asesinado a traición el 10 de abril de 1919. Obregón se separó del gobierno de Carranza y amasó una fortuna mediante la exportación de productos desde Sonora para preparar su campaña electoral para la presidencia de 1920. Cuando Carranza hizo evidente su intención de apoyar a otro candidato, Obregón lideró un levantamiento militar que obligó a Carranza a huir de la capital. El 21 de mayo de 1920, los insurrectos encontraron a Carranza en una localidad de Puebla y ahí le dieron muerte. Así, Álvaro Obregón se hizo con el poder. Obregón fue presidente entre 1920 y 1924. Durante su gobierno realizó una purga y mandó asesinar por lo menos a una docena de jefes revolucionarios, asegurándose así la pacificación del país. Junto a quien sería su sucesor, Plutarco Elías Calles, Obregón comenzó a tramar la eliminación del último gran líder revolucionario, Pancho Villa, a pesar de que éste ya había abandonado las armas. El miedo de que Villa se aliara con el otro candidato, Adolfo de la Huerta, llevó a Obregón y Calles a deshacerse de él. Mediante una emboscada organizada por la policía secreta, Obregón mandó a matar a Pancho Villa el 23 de julio de 1923. Con la desaparición física de los dos grandes caudillos, para 1923 la revolución estaba agotada. Con los siguientes mandatarios, la revolución entra en su etapa de institucionalización. Así, en 1929 nace el partido oficial del gobierno, el Partido Nacional Revolucionario, convirtiéndose en 1938 en el Partido de la Revolución Mexicana y después, en 1946, toma el nombre de Partido Revolucionario Institucional, abandonando los principios revolucionarios de 1910 y monopolizando el poder hasta el año 2000. Durante todo el periodo revolucionario, ninguno de aquellos que alcanzaron la presidencia, ni Madero, ni Carranza, ni Obregón, ni su sucesor Calles, se interesa en implementar la solución al problema agrario.
hasta que en la década de 1930 el general Lázaro Cárdenas impulsó desde su presidencia el mayor reparto de tierras que se produjo en México desde el estallido de la Revolución. Entre los resultados de la Revolución Mexicana se encuentra el inicio de una nueva democracia marcada por la no reelección, la creación de una nueva constitución y la abolición de la esclavitud. La revolución cobró más de 1 millón de vidas y dejó una sensación de no llegar hasta donde debería de haber llegado, además de no cumplir con los objetivos que habían sido colocados inicialmente sobre la mesa.